Esta mañana continuaremos nuestros estudios de la escuela dominical acerca del tema de la escatología que hemos venido tratando todo este año. Y quisiera tratar concretamente el tema de las señales que precederán a la segunda venida de Cristo. Y me centraré sobre todo este domingo y el otro en el pasaje de Mateo 24, donde nuestro Señor Jesucristo da a conocer esas señales que precederán a su venida. Pero antes de entrar en el tema, quiero aclarar algunas cosas que son importantes sobre lo que es, especialmente refiriéndonos a lo que son las señales previas a la segunda venida de Cristo y que son importantes para toda persona que estudia la escatología bíblica. Y es que, en verdad, los cristianos evangélicos estamos de acuerdo en algunas cosas que son importantes en cuanto a la segunda venida de Cristo, y que es lo básico en lo que tenemos que estar de acuerdo. Y creo que todos como evangélicos lo estamos, y voy a mencionar cuáles son estas cosas. Concretamente, pues tenemos que estar de acuerdo en que Cristo vendrá por segunda vez a juzgar tanto a los que no creyeron en Él como a los que creen en Él. Y es decir, Cristo juzgará a los incrédulos, a los malvados, y los castigará. Y Cristo también juzgará a su pueblo, a los que han creído en Él, y los llevará al cielo a vivir una eternidad gloriosa a su lado. Es lo que Él ha prometido, y eso lo creemos todos, de que reinaremos y viviremos eternamente con Cristo. Sin embargo, existen algunos puntos en que los evangélicos en todo el mundo no estamos muy de acuerdo, y voy a mencionarlos. Concretamente 4 puntos en que existen diferencias de criterio. Y estos son, número 1, el trato que Dios tendrá hacia la nación de Israel en los últimos tiempos, en referencia a si qué pasará con las promesas que Dios hizo en el pasado a Israel. ¿Será Israel salvo? Ese es un punto que ha generado mucha controversia en medios evangélicos en cuanto a la escatología. Número 2, ¿cuándo será la gran tribulación? ¿En qué momento previo a la segunda venida se dará la gran tribulación de que se habla en la Biblia, concretamente en este texto en Mateo 24? Número 3, en cuanto al tema del milenio, si será antes de la venida de Cristo o después de la venida de Cristo. Y número 4, en cuanto a la secuencia de cómo será el momento de la venida de Cristo. Algunos creen que habrá un rapto previo. Y se ha discutido sobre estos 4 puntos mucho en las últimas décadas. Ahora, esto no quiere decir que la Biblia no sea clara o sea oscura en cuanto a estos puntos, o que esté equivocada, peor aún pensar eso, sino que resulta que nuestra naturaleza aún está, vamos a decir, contaminada por el pecado, nuestro entendimiento. Entonces, a veces hay puntos en los que tendemos a especular, a tratar de explicar racionalmente o defender algún punto de vista, alguna doctrina que no entendemos claramente en las Escrituras, y sabemos que hay cosas que Dios ha revelado, y hay cosas que no. Y no debemos especular más allá de lo que Dios ha revelado, y en nuestro afán de explicarlas, crear discusión y controversia sobre temas que no tendrían que generar la discusión que ha generado en los últimos años, especialmente este tema de la escatología. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que son las señales previas a la segunda venida de Cristo, me gusta una división que hace el teólogo Anthony Hoekema, que las divide en 3 categorías. La primera es que habrá señales de gracia de parte de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Número 2, habla de señales de oposición. Y número 3, de señales de juicio. El próximo domingo hablaré un poco más de cuáles son esas señales de oposición y de juicio. Hoy nos centraremos concretamente, quiero que nos centremos en las señales de gracia. Yo diría, más que señales de gracia, en la señal de gracia, porque me parece que es una en concreto la que el Señor menciona. Y esta es la que se encuentra en el pasaje
de Mateo 24 y quiero leer hoy solamente el versículo 14. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuáles serán las señales que precederán a tu venida. Entonces Jesús, luego de mencionar lo que concierne, digamos, a lo que trataremos el otro domingo, que es la gran tribulación, en el versículo 14 dice esto: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes de que Cristo venga por segunda vez, Él está diciendo que el evangelio de su reino será predicado a todas las naciones, al mundo. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Se ha cumplido ya esta señal? ¿Se ha cumplido a lo largo de la historia o todavía queda por cumplirse? Lo que vemos que es que a lo largo de la historia, ya partiendo de lo que nos dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, vemos ya que sus discípulos se dispersan, salen de Jerusalén y van a otras ciudades y el evangelio va creciendo. Vemos la conversión de Pablo y su llamado, su elección como apóstol de los llamados a predicar el evangelio a los gentiles, y cómo Pablo es incluso llevado preso a Roma y el evangelio ya había llegado antes que llegara Pablo, pero se va extendiendo incluso en la capital del imperio, Roma, ¿no? Y por todo Asia, y luego a lo largo de los siglos se fue extendiendo por África y ha llegado a los rincones más lejanos de la tierra. Luego vemos con los siglos el surgimiento del movimiento misionero mundial. En el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, se va extendiendo este movimiento misionero. Vemos hombres como Carey, que va a la India a predicar el evangelio, y como hoy en día podemos ver cómo el evangelio se va extendiendo en países como China, Corea. Hoy más que nunca el evangelio se ha extendido en todo el mundo. Tenemos los medios para extender el evangelio, como el internet. Llegará un momento que habrá un juicio a las naciones cuando todas conozcan el evangelio. ¿Cuándo será ese momento? No lo sabemos.